Ok, hermanos, buenas noches. Espero estén muy bien, espero estén llenitos y listos para seguir meditando y estudiando, especialmente en la palabra de Dios. Permítanme orar antes de comenzar. Oremos. Padre Celestial, Señor Dios, te ruego que hoy, a través de tu palabra, a través de este mensaje podamos conocerte mejor, pero que ese conocimiento nos lleve verdaderamente a una comunión contigo, que podamos entender qué significa tener comunión contigo. Te ruego, oh Dios, que nos guíes, nos permitas reconocer a través de tu palabra tu voluntad para nosotros, que podamos asombrarnos con lo que has hecho para que podamos conocerte y podamos tener comunión contigo. Te ruego que las verdades que vamos a estudiar, aunque puedan ser algo complejas, terminen siendo para nuestro bien, para nuestro gozo, para nuestro consuelo eterno. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Imagínense que ustedes escriben un cuento, ¿ok? Imagínense que escriben un libro, una historia. Entonces, usted se inventa un mundo, se inventa un lugar, se inventa una historia, se inventa unos personajes. Pero imagine por un momento que los personajes comienzan a discutir cómo es su creador y la realidad de su creador, ¿ok? Entonces usted escribe un cuento, una historia, y los personajes en la historia de alguna manera cobran vida y empiezan a discutir cómo es nuestro creador y cómo es la realidad del creador. Entonces anda el rumor en ese mundo inventado por usted, anda el rumor de que en el mundo de su creador hay cosas extrañas. Hay cosas como, por ejemplo, unas cosas llamadas aviones. No entienden bien qué es, pero anda el rumor de que hay algo así en ese mundo. Que hay una guerra entre dos bandos. Uno se llama Rusia y otro Ucrania. No saben qué es, pero se sabe que algo está pasando en el mundo del creador. Que hay unas ideologías que se llaman de derecha o de izquierda. Nuevamente, los personajes están tratando de entender el mundo de su creador, pero no logran entenderlo plenamente. Pueden entender algo porque finalmente su mundo, el mundo que usted creó, está subordinado, está relacionado a nuestro mundo. Entonces, de alguna manera pueden entender, pero finalmente no logran entender en totalidad. Algo así sucede con nosotros y Dios. Algo así parecido sucede entre nosotros, nuestra realidad y Dios. Dios nos parece muy difícil de entender porque su realidad es diferente a la nuestra. La realidad de Dios es mucho más compleja, porque nuestra realidad viene de la realidad de Dios. Finalmente Él nos inventó. Nosotros somos su historia, sus personajes. Él es nuestro autor. De alguna manera nuestra realidad es menos real que la de Dios, entre comillas, porque Él es el autor, nosotros la historia. Y en nuestro mundo anda el rumor de que en el mundo de nuestro creador, o en la realidad de nuestro creador, hay algo llamado Trinidad. Y digo rumor porque es algo que no entendemos perfectamente. Está ahí en las Escrituras, se ve a lo largo de la Biblia, pero realmente entenderlo a plenitud no es tan fácil. Sin embargo, sabemos que el Dios único es tres personas. Que cada persona, cada uno de ellos es Dios en sí mismo, pero solo hay un Dios verdadero.
y nos cuesta entenderlo y nos parece extraño. Finalmente, nuestra realidad es más limitada que la realidad de Dios. Sin embargo, Dios decide revelarse a nosotros y de hecho entrar en la historia, en el cuento que Él se inventó, no solamente dejando su palabra o a través de la creación, sino finalmente una de sus personas, la segunda persona de la Trinidad, viene a morar a esta tierra. De esa manera Dios se revela a nosotros y podemos conocerlo un poco mejor y de hecho tener comunión con Él, pero nuevamente no logramos entender a perfección a Dios. Quiero mostrarles un pasaje que nos deja espiar un poco en la esencia de nuestro Dios. Y de esa manera espero guiarlos en esta noche, no solamente a reconocer doctrinas sobre Dios como la Trinidad, que es una cosa muy compleja, sino principalmente haciendo eco a los puritanos, tratando de que crezcamos en nuestro conocimiento y en nuestra comunión con Dios. Acompáñenme a Juan capítulo 14. Abran sus Biblias, prendan sus Biblias en Juan capítulo 14, versículos 1 al 20. El título de este mensaje es Experimentando otra dimensión. Juan 14, 1 al 20. Ok, esto dice la palabra de Dios. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pida en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. Esa es la palabra del Señor. Lo que quiero decirles en esta noche es que nuestro consuelo eterno es poder disfrutar de la Trinidad en Cristo. Nuestro consuelo eterno es poder disfrutar de la Trinidad en Cristo. Quiero mostrarles, hermanos, que la Trinidad no es simplemente una doctrina compleja que solo los teólogos y los puritanos o gente tan inteligente como ellos pueden tratar de entender y de estudiar.
En realidad la Trinidad es una doctrina acerca de nuestro Dios que es vital para nuestra vida cristiana. Es vital para nuestra adoración, es vital para nuestra confianza en el Señor y es vital para nuestra comunión con Él. De hecho, el Evangelio no sería buena noticia si no fuera por la Trinidad. Porque nuestro consuelo eterno es disfrutar de la Trinidad en Cristo. Y es aquí donde quiero introducir el legado puritano del entendimiento de la Trinidad y la exaltación de Cristo. Porque justamente así como les estoy hablando de la Trinidad, es que los puritanos quisieron comunicar doctrinas difíciles como esta. No simplemente para informar la mente y decir cosas interesantes que nadie podía entender, sino principalmente para entender cómo esa verdad, por compleja que sea, afecta la vida del creyente. Voy a recurrir a John Owen, uno de los puritanos más conocidos, sobresalientes y tal vez brillantes que hubo. Él escribió un libro titulado Comunión con el Dios Trino. Y a través de esa obra, y en realidad, siendo sincero, solo voy a abordar la tesis de ese libro porque no vamos a poder entrar tanto en detalles, requeriríamos bastante tiempo para hacerlo. Pero a través de la tesis de ese libro vamos a poder ver cómo los puritanos entendían y realmente aplicaban la Trinidad a la vida del creyente. Kevin Van Hooser dice esto sobre ese libro. Aquí Owen tiene algo que enseñar a la teología contemporánea. Kevin Van Hooser está diciendo, la teología contemporánea tiene algo que aprender de Owen en este sentido. ¿Qué cosa? Sobre la naturaleza de la participación humana en la vida trina de Dios. Esa es una expresión sumamente interesante, porque no es simplemente conocer la vida trina de Dios, es la participación en la vida trina de Dios. Es decir, dice Van Hooser, que esa participación como comunión en sí misma no es una ficción legalista o una religiosidad inútil, sino más bien la carne y la bebida de la vida cristiana. Van Hooser está diciendo que al leer a Owen podemos darnos cuenta que la Trinidad no es una ficción legalista, no es una religiosidad inútil, no es una doctrina muerta, es en realidad la carne y la bebida de la vida cristiana. Nuestro consuelo eterno es disfrutar de la Trinidad en Cristo. Y voy a abordar ese mensaje a través de 3 partes que veo en este pasaje. La primera parte es la esencia de nuestro consuelo eterno en los versículos 1 al 3. La esencia de nuestro consuelo eterno. Luego la complejidad de nuestro consuelo eterno en los versículos 4 al 14. La complejidad de nuestro consuelo eterno. Y finalmente la experiencia de nuestro consuelo eterno. Versículos 15 al 20. La esencia, la complejidad, la experiencia de nuestro consuelo eterno. Hermanos, como decía al principio, le pido al Señor que este mensaje no solamente retumbe en la mente para aprender cosas interesantes sobre una doctrina difícil como la Trinidad, sino que realmente nos ayude a crecer en nuestra comunión con Dios de una manera, tal vez podría decir, fresca. Una adoración fresca al entender a nuestro Dios un poco mejor. La esencia de nuestro consuelo eterno. Miren el versículo 1. Jesús comienza diciéndole a sus discípulos, no estén tristes, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. ¿Por qué los discípulos de Jesús están tristes? Este es el sermón que Jesús predica poco antes de ser arrestado. Este es el mensaje que Él quiere darle a sus discípulos antes de ir a la cruz. Pero la pregunta es, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están desconsolados? Bueno, capítulo 13, versículo 33 nos dice por qué. En el versículo 33 dice, hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Básicamente Jesús les está diciendo, me voy a ir y ustedes no pueden ir conmigo.
Está diciéndoles que ahora se tienen que separar de su Señor. Se tienen que separar del Mesías. El Mesías llegó. El Mesías ya estaba ahí. El Señor mismo estaba con ellos. Y ahora les está diciendo que se tiene que ir y se van a separar. Por supuesto, eso trae tristeza y desconsuelo a estas personas. Versículo 36 expresa cómo Pedro sentía ese dolor. El versículo 36 dice: Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Podemos tratar de sentir el desconsuelo que hay en Pedro por el hecho de que Jesús se va. Esa finalmente, hermanos, es la esencia de la tristeza de la humanidad. Esa tristeza de la que está hablando este pasaje no es simplemente algo que los discípulos estaban sintiendo. En realidad es el desconsuelo de la humanidad completa. Adán fue separado de Dios y por causa de Adán todos nosotros estamos separados de Dios. No podemos tener comunión con Él. Sin embargo, el Hijo viene para restablecer esa comunión, para permitirnos acceso nuevamente a Dios y estar con Él y disfrutar de Él, gozar de Él, como escuchábamos hace un momento en la primera pregunta del Catecismo de Westminster. Gozar de Él para siempre. Y eso finalmente es la obra de Jesús. Esta tristeza de la que está hablando este pasaje no es una tristeza superficial, es realmente el fundamento mismo de toda tristeza: la separación de Dios. Pero entonces Jesús les da esperanza, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Ok, Jesús va a preparar un lugar para nosotros. ¿Qué significa eso? Versículo 3. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. En otras palabras, Jesús va a ir a preparar lugar para sus discípulos en las moradas del Padre, para que sus discípulos, para que todos los que creen en Él, estemos con el Padre. Y en realidad lo que está diciendo es: voy a ir a morir. No se imaginen aquí a Jesús como un carpintero o un albañil que está construyendo casas en el cielo. Lo que está diciendo es: voy a ir a la cruz para que ustedes puedan ir al Padre. Voy a ir a la cruz para que ustedes puedan gozar de comunión con el Padre. Ese es el consuelo. De hecho, es el consuelo eterno que nos da nuestro Señor. La esencia de nuestro consuelo eterno es disfrutar de comunión con Dios. Es disfrutar de su presencia para siempre. Y Jesús va a preparar ese lugar. Jesús va a la cruz para que podamos estar con el Padre. Mi pregunta para ustedes es si usted entiende la salvación de esa manera. Nuestro problema, el pecado, nuestro problema es relacional. No podemos relacionarnos con Dios, no podemos tener comunión con Dios. Y la esperanza que tenemos es relacional también. La esperanza que tenemos es que el Hijo de Dios es capaz de restablecer nuestra comunión con Dios. De hecho, Owen, en su libro Comunión con el Dios Trino, expresa el drama de la salvación de esa manera. Owen escribe de esta forma: por naturaleza, desde la entrada del pecado, ningún hombre tiene ninguna comunión con Dios. Él es luz, nosotros somos tinieblas. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Él es vida, nosotros somos muerte. Él es amor, nosotros somos enemistad. ¿Y qué acuerdo puede haber entre nosotros? Pero ahora, en Cristo, tenemos acceso con confianza a Dios por medio de Jesucristo solamente, bajo toda consideración y plenitud. Esa distancia es quitada. Y verdaderamente,
que pecadores tengan comunión con Dios, el infinitamente santo Dios, es una dispensación asombrosa. Creo que tenemos que entender nuestra salvación mucho mejor, de una manera relacional, no simplemente como doctrina, no simplemente como teología, sino en realidad como un problema relacional y una solución relacional. Eso nos guarda de un cristianismo materialista. Hermanos, su consuelo eterno no es dejar de estar enfermo. Su consuelo eterno no es tener las posesiones que usted quiere. Su consuelo eterno no es tener la aceptación de otras personas. Y como veíamos anoche, nuestro consuelo eterno ni siquiera es llegar al cielo. Como veíamos hace un momento, ¿qué es el cielo si Cristo no está ahí? Nuestro consuelo eterno tiene que ver con comunión con Dios, conocerlo y disfrutar de su presencia para siempre. Entender la salvación de esa manera también nos guarda de un cristianismo que idolatra la teología. Porque, hermano, nuestro consuelo eterno no es meramente entender un concepto teológico. Es disfrutar de la presencia de Dios. Es crecer en comunión con Él. Así que nuestro consuelo eterno es relacional, es tener comunión con el Padre. Y ya sabemos que la forma de tener comunión con el Padre es por medio del Hijo. Jesús les dijo: yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que ustedes estén ahí conmigo. Pero eso nos lleva a nuestro segundo punto, porque esa es la esencia de nuestro consuelo eterno, pero esto es más complejo de lo que pensamos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es un Dios trino. ¿Usted cómo se relaciona con un ser trino? Ahí empieza la complejidad. ¿Cómo nos relacionamos con el Padre? Versículo 4, Jesús dice: y conocen el camino a donde voy. Básicamente Jesús está tratando de despertar la curiosidad de sus discípulos. Y ustedes saben cuál es el camino. Entonces, por supuesto, Tomás pregunta: pero Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? Entonces Jesús le responde: yo soy el camino. Ese versículo famoso: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el versículo 7 creo que justamente queda retumbando en la mente de los discípulos por lo que pregunta Felipe después. El versículo 7 dice: si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Jesús hablaba raro. No era fácil entender a Jesús. ¿A qué se refiere? De hecho, la pregunta de Felipe o la propuesta de Felipe tiene todo el sentido si lo pensamos en nuestra realidad. Porque ¿qué es lo que propone Felipe? Bueno, lo que propone Felipe es lo siguiente, versículo 8. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Perfecto. Nuestro problema relacional: tú te vas, estamos lejos del Padre, pero nuestra esperanza es que tú nos vas a llevar al Padre. Entonces, muy fácil, muéstranos al Padre y se acabó. No, eso nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Totalmente lógico. Felipe era muy racional. El problema es que Felipe no entiende cómo funcionan las cosas. Dios es un ser diferente a nosotros. Él es un ser trino, es diferente y superior. ¿Cómo nos relacionamos con un Dios trino? ¿Cómo tenemos comunión con un Dios trino? Parece que Felipe simplemente está pensando en: el Padre está acá, el Hijo está acá, ya estoy feliz, ya, solo tener relación con ellos, comunión con ellos. Pero Jesús está pensando en algo más. Entonces viene la explicación más importante sobre Dios que hay en este pasaje y en realidad en muchos pasajes. Versículo 9. ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso es la apertura para algo supremamente importante que va a decir Jesús.
versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, crean por las obras mismas. No creo que Felipe entendió completamente lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Es muy difícil de entender, de hecho. Y ha tomado tiempo. Tal vez Felipe lo llegó a entender después. Yo creería que Juan lo entendía bien. Pero a medida que va pasando el tiempo y la historia, los teólogos tratan de entender cada vez mejor y darle nombres a este tipo de cosas para que podamos entender de qué se trata. ¿Cómo puede ser que nosotros podemos tener comunión y conocer a este Dios trino? Entonces aparece un señor, teólogo, pastor, llamado Gregorio Nacianceno en el siglo IV, que le da un nombre a esto. ¿Listos para una palabra rara? Anótela ahí para que no se le olvide. Pericóresis. Pericóresis. Es un término que significa recirculación. Es un término que habla de dar giros alrededor de algo. Pericóresis. De hecho, había una danza llamada pericóresis, en la que los que danzaban se agarraban y giraban como diciendo somos uno. Pericóresis es la cohabitación mutua entre las personas de la Trinidad y se expresa a través de la proposición en. Entonces Joe Rigney, que es el presidente del seminario Bethlehem en Minneapolis, dice, pericóresis se refiere a la habitación interna y mutua de los miembros de la Trinidad. Esta realidad es lo que nos permite distinguir entre el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sin separarlos uno del otro. El Padre no es el Hijo, pero Él es en el Hijo. El Hijo no es el Espíritu, pero Él es en el Espíritu. El Espíritu no es el Padre, pero Él es en el Padre. Y esa habitación interna y mutua es completa. Todo lo que el Padre es, lo es en el Hijo y en el Espíritu. Todo lo que el Hijo es, lo es en el Padre y en el Espíritu. Todo lo que el Espíritu es, lo es en el Padre y en el Hijo. Eso es pericóresis. ¿Cómo es que Dios es tres personas y al mismo tiempo es uno? Respuesta: las tres personas cohabitan uno en el otro. Y usted está diciendo, bueno, pero ¿y eso cómo puede ser? Sí, acuérdese, esto es otra realidad. Es otra dimensión. Recuerde que nosotros somos los personajes de la historia y estamos tratando de entender cómo es nuestro Creador. Es como si usted viviera en un mundo de dos dimensiones. Usted solo conoce cuadrados, rectángulos y triángulos. Y un día alguien se le acerca y le dice, imagínese que hay una tercera dimensión. Hay algo que se llama cubo. ¿Usted qué? ¿Cómo puede ser? Yo solo conozco cuadrados, rectángulos, triángulos. ¿Cómo puede ser que las líneas se relacionan de otra forma para generar algo de tres dimensiones? Eso es imposible. Bueno, algo así es lo que nos pasa con la Trinidad. En la realidad de Dios, tres personas son uno. Nuestro Dios es supremo. Nuestro Dios es sublime. Nuestro Dios es incomprensible en su totalidad para nosotros. Hermanos, la Trinidad es una clara evidencia de que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. La Trinidad no es simplemente una doctrina compleja para confundirnos. La Trinidad está para recordarnos que nuestro Dios es el Dios verdadero. ¿Y sabe por qué? Porque sencillamente es la demostración de que no pudimos habernos inventado a Dios.
Usted no se puede inventar algo que sale de la realidad, de su realidad. La naturaleza de Dios excede nuestra realidad y por eso no pudimos inventarnos a Dios. La única forma en la que podemos conocer a un Dios trino es que Él se revele a nosotros, porque no podríamos imaginarlo. Es como si yo le digo, invéntense un color nuevo. Inténtelo. Invéntense un color nuevo. Usted no puede inventarse un color nuevo. ¿Sabe por qué no? Porque no existe. Porque no es parte de la realidad. Para que apareciera un color nuevo tendría que ser expresado de otra realidad. Y eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. La Trinidad es evidencia de que a Dios no pudimos haberlo inventado. El Dios de la Biblia no es una invención humana. Y la Trinidad es una evidencia de eso. Pero entonces, no es tan fácil como lo dice Felipe. ¿Cómo tener comunión con un Dios trino? Felipe piensa, bueno, muy fácil, muéstranos al Padre y nos basta. Solo tenemos que tener al Padre aquí enfrente, tú estás aquí enfrente, ya tenemos comunión. Eso es todo lo que necesitamos. Ese es nuestro consuelo. Y Jesús le dice, no entiendes. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si me ves a mí, has visto al Padre. ¿Cómo puedes preguntarme, muéstrame al Padre, cuando me conoces hace 3 años? ¿Qué es lo que vino entonces Jesús a ofrecer? ¿Cuál es ese consuelo exactamente? Entonces hemos visto la esencia del consuelo eterno, tener comunión con Dios. La complejidad de ese consuelo eterno no es tan fácil como nos lo imaginamos. Pero ahora podemos hablar de la experiencia de nuestro consuelo eterno. Es una esperanza que excede toda expectativa. Jesús ya les dijo, lo que voy a hacer es que voy a ir a la cruz para que ustedes estén con el Padre. Ok, ¿cómo es eso? ¿Cuál es la esperanza que nos da Jesús? Versículos 15 al 17. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. La mejor esperanza que les doy, dice Jesús, no es simplemente que yo voy a volver para llevarlos a un lugar donde está el Padre y yo estoy ahí también. Eso es parte de. Pero la mejor esperanza que les puedo dar es que yo voy a ir al Padre y los dos vamos a enviar, de nosotros va a proceder otro consolador. Es decir, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Ustedes ya lo conocen, está con ustedes de hecho. Pero entonces Jesús dice algo sumamente inquietante. ¿Y estará qué? En ustedes. ¿Les parece raro eso? ¿De acuerdo a lo que ya vimos? ¿De acuerdo a esa palabra rara, pericóresis? Ese lenguaje ya lo escuchamos. El Padre mora en el Hijo en el Padre, el Espíritu en el Padre en el Espíritu en el Hijo en el Espíritu. Y ahora viene el Consolador, el Espíritu de Dios para morar en nosotros. ¿Tiene algo que ver con la pericóresis? ¿Tiene algo que ver con la Trinidad? Entonces Jesús dice lo siguiente, versículos 18 al 20. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y no sé si en este momento nuestra mente hace boom. La experiencia de nuestro consuelo eterno es que a través del Espíritu de Dios morando en nosotros podremos experimentar comunión con el Dios Trino.
nosotros existiendo en Cristo y Cristo en nosotros, de manera que existimos en el Padre y en el Espíritu igualmente, en otras palabras, experimentando a Dios en su dinámica trinitaria en nosotros. Eso es algo que ni siquiera Adán experimentó antes de la caída. La experiencia de salvación por medio del Hijo de Dios. Jesús no solo vino a mostrarnos al Padre. Jesús no solo vino a para llevarnos a un lugar donde esté Dios ahí y podamos verlo. Es más que eso, es mucho más que eso. Jesús vino a sumergirnos en la Trinidad, uniéndonos a Él por medio del Espíritu morando en nosotros. Owen lo dice de la siguiente manera: comunión es la mutua comunicación de las cosas buenas en que se deleitan y se fundamentan las personas que poseen esa comunión por la unión entre ellos. Yo sé, Owen lo hace hasta más difícil, ¿no? Comunión es la mutua comunicación de las cosas buenas en que se deleitan y se fundamentan las personas que poseen esa comunión por la unión entre ellos. Entonces, comunión es que usted y otra persona disfrutan de lo mismo por la unión que hay entre los dos. Haga de cuenta un matrimonio. Disfruto lo mismo con mi esposa, disfrutamos de cosas similares porque hay una unión entre nosotros. Obviamente el matrimonio es solo un ejemplo. Pero entonces, ¿cómo funciona la comunión con Dios? Entonces Owen dice, entonces nuestra comunión con Dios consiste en su comunicación de sí mismo hacia nosotros, luego nuestro retorno hacia Él de lo que Él requiere y acepta, fluyendo todo de la unión que en Jesucristo tenemos con Él. En otras palabras, Dios se revela a nosotros, por ejemplo, en Cristo. Nosotros retornamos hacia Él de acuerdo a lo que Él requiere y acepta como fe en Él, y por esa fe somos unidos a Cristo, y toda esa unión con Cristo es lo que nos permite disfrutar de esa comunión con el Dios Trino. Si no hay unión con Cristo, si no hay esa experiencia de existir ahora en Él, que el apóstol Pablo usa muchas veces, no puede haber comunión. Hermanos, si algo tenemos del legado puritano en la Trinidad y en todas las doctrinas realmente, es que la teología es algo para vivirlo, no algo para saberlo simplemente. Es entender que toda nuestra vida cristiana de adoración y devoción es trinitaria, porque todo el tiempo estamos relacionándonos con un Dios trino de una manera que posiblemente ni siquiera entendemos correctamente o completamente, que es habitando en Él. El Espíritu en nosotros, nosotros en el Hijo en nosotros. No podemos separar nuestra salvación, nuestra devoción, nuestra adoración y nuestra vida en general de la naturaleza trinitaria de Dios, porque todo eso es acerca de nuestra comunión con Él, y Él es un Dios trino. Por eso nuestro consuelo eterno es disfrutar de la Trinidad en Cristo. C.S. Lewis, que no es puritano, de hecho muy lejos de puritano, pero dice algo que creo que Owen estaría de acuerdo con él. Él escribió, y ahora preguntamos, ¿por qué todo esto es importante? Él estaba escribiendo sobre la Trinidad. ¿Por qué todo esto es importante? Importa más que cualquier otra cosa en el mundo. Toda la danza, el drama o el patrón de esta vida tripersonal ha de ser vivida en cada uno de nosotros. O para decirlo en otras palabras, cada uno de nosotros debe entrar a ese patrón, tomar su lugar en esa danza. No hay otro camino a la felicidad para la cual hemos sido hechos. Jesús no vino a mostrarnos al Padre. Jesús vino para que fuéramos uno con Él. Esa es la gloriosa verdad del Evangelio de Jesucristo. La obra de nuestro Señor Jesús tiene un efecto mucho mayor que simplemente llevarnos al cielo. Y eso se puede experimentar en muchos detalles de la vida cristiana.
Mire el versículo 13, versículo 14, que de hecho lo saltamos en nuestro entendimiento del pasaje. Jesús les dice a los discípulos: y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. No sé si les pasa eso, pero entendiendo lo que acabamos de ver, esto ya se ve con otro sabor, ¿no? Tiene otras ideas ahora. El Padre es glorificado en el Hijo cuando nosotros oramos en Cristo. Capítulo 15, mire el capítulo 15, versículos 4 y 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Miren el versículo 11 del capítulo 15. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Jesús explicó todo esto, no para confundirnos, no para que seamos nerds simplemente entendiendo teología y ya, sino para que haya un gozo eterno en nosotros. Mira el capítulo 17, versículo 20. Capítulo 17, versículo 20. Pero no ruego solo por estos. Jesús está orando al Padre, su famosa oración sacerdotal. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado. Impresionante. El amor entre hermanos nos permite experimentar qué significa que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre y nosotros en ellos por el Espíritu Santo en nosotros. Eso suena un trabalenguas, pero es lo que Jesús está diciendo. El amor entre hermanos nos permite experimentar qué significa que el Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre y nosotros en ellos por el Espíritu Santo en nosotros. Toda nuestra comunión con Dios es una comunión trinitaria. El Evangelio, hermanos, es que Jesucristo vino a unirnos a Él para que disfrutemos eternamente de la Trinidad. Así que la Trinidad no es simplemente una doctrina compleja que no podemos entender. Hermanos, nuestro consuelo eterno es poder disfrutar de la Trinidad en Cristo. Si escudriñamos en el Dios en el que creemos por la palabra de Dios, no vamos a encontrar solo teología muerta, sino una persona magnífica, gloriosa, que va a llenar de gozo, esperanza y asombro nuestra vida. Así que el legado puritano en la Trinidad y en la exaltación de Cristo es tal como lo dijo Van Hooser sobre Owen al principio de este sermón. Aquí Owen tiene algo que enseñar a la teología contemporánea sobre la naturaleza de nuestra participación humana en la vida trina de Dios. Es decir, que esa participación como comunión en sí misma no es una ficción legalista, no es una religiosidad inútil, no es teología muerta, sino más bien la carne y la bebida de la vida cristiana. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos porque no podemos entenderte completamente. Pero gracias porque te has revelado a nosotros para que te podamos conocer. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que fue a preparar lugar para nosotros, fue a la cruz para que podamos estar contigo. Pero no simplemente como estar en un lugar, sino estar en ti. Padre, gracias porque ahora vivimos en Él y Él en nosotros. Te ruego, Dios, que aún en las imperfecciones de nuestro entendimiento podamos
apreciar esa verdad y adorarte, amarte con más fuerza y vivir para tu gloria. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.